Bendiciones, familia preciosa. Es tu favorita pastora, la pastora Batista. Amén. Aquí con otro video para ustedes en esta poderosa noche del Señor. Estoy cansadita porque acabo de llegar del trabajo no hace mucho y trabajé como unos 14 horas. Ok, no dormí nada ayer, como 3 horas nada más. Y estoy súper cansada, pero el Señor puso en mi corazón, amén, para yo hacer un video hoy. Y esto es un video que me han pedido muchísima gente que haga por mucho tiempo. Y yo siento como que hoy llegó el día para que yo pueda, ¿verdad?, hacer este video para ustedes hoy. Porque yo hice un video así, ¿verdad?, de las brujas en la iglesia. Y yo hice ese video hace 4 años y yo lo puse aquí en mi página de Facebook de la pastora Janice Batista para que ustedes lo puedan ver si después de este video lo quieren chequear, ¿verdad? Yo he aprendido muchísimas cosas desde esos 4 años cuando yo hice ese video. Espero, ¿verdad?, que la información que yo voy a dar hoy, cómo identificar a las brujas en la iglesia, sea de tremenda bendición para tu vida. Yo siento que este video va a ser de bendición para los pastores, para los líderes, para las hermanas, hermanos de la iglesia. Este video va a ser muy informativo, ¿verdad?, para ayudarte a caminar dentro de la iglesia con una sabiduría bíblica. ¿Me entiendes? Para que tengan una sabiduría que viene del mismísimo reino. Y para que tú puedas, amén, crecer en el evangelio, ¿verdad que sí? Con tu llamado, con tu asignación, con lo que Dios ha puesto en tus manos, para que nosotros no le demos, ¿verdad?, una ventaja al enemigo, para que él venga a desbaratar lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Amén. Vamos a empezar el video, ¿ok? Lo primero que yo quiero hablar, ¿verdad?, que el Señor te va poniendo en mi corazón, es que nosotros, como el remnant de Dios, no sé cómo se dice el remeneto, el remnant, ¿verdad?, lo que son los llamados, ¿verdad? Nosotros a veces no entendemos que nosotros tenemos que pasar por ciertas tribulaciones, ¿verdad? Tenemos que pasar por cierto sufrimiento en nuestra vida. Y nosotros, por lo más que queremos a veces no tener sufrimiento en nuestro corazón, es importante nosotros entender que el sufrimiento es parte del proceso. O sea, si tú eres un pastor o un líder o una persona que ama a Dios con todo tu corazón, y yo también amo a Dios con todo mi corazón, eso no significa que tú vas a sufrir tú menos que yo. O sea, Dios mismo nos da a cada uno de nosotros una asignación. Y Dios también permite que Satanás entre en diferentes formas a nuestra vida, ¿verdad?, para afligir nuestra vida. Pero eso no significa que cuando nosotros pasamos por ciertas tribulaciones, que eso es una prueba de Dios, ¿verdad?, en una forma mala. No lo debemos de mirar como una cosa negativa, ¿verdad?, como que si Dios nos está castigando a nosotros. Porque mucha gente a veces, líderes, pastores, gente en la iglesia, a veces sus corazones se perturban mucho. Y yo te lo digo por experiencia, ¿me entiendes? Porque yo he tenido momentos en mi vida donde yo he tenido que pasar por ciertos momentos así difíciles, cuando llegaron las brujas, cuando llegaron los lobos a la iglesia, cuando llegaron la gente, ¿verdad?, falsa para venir y hacer daño. Yo he tenido que pasar por ciertas cosas en mi vida. Y en esos momentos yo no entendía el por qué, ¿verdad? En esos momentos yo me recuerdo que yo tuve que batallar con muchas inseguridades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo estaba creciendo como una profeta de Dios. Y a veces cuando Dios pone ese don de profeta en tu espíritu, cuando Dios te da ese llamado, ese mandato de caminar como una profeta de Dios, ¿verdad? Cuando Dios te da esos dones que tú puedes entrar en un lugar y Dios te deja sentir la atmósfera, Dios te da revelación, ¿verdad? Y hay mucha gente que quieren ser profeta, pero no tienen ese don que viene del cielo, ¿verdad? Hay que entender una cosa, que el profeta de Dios siempre va a ser atacado
dado por la iglesia de Jesucristo. Amén. Mucha gente aman a los profetas cuando ellos pueden utilizar, ¿verdad que sí?, el don del profeta para su beneficio. Pero cuando el profeta, ¿verdad?, tiene que llegar a un lugar, a una iglesia, o un profeta tiene que consagrarse en una iglesia, ¿verdad?, a veces se le hace muy difícil a las personas que están alrededor del profeta, porque ellos quieren estar cerca del profeta, como vuelvo y le digo, como estaban con Jesús. Querían acercarse a los dones de Jesús, querían los milagros, querían los panes, querían los peces, pero la gente no querían la palabra de Dios, la gente no querían la corrección que viene del reino, la gente no querían los pastores y los profetas que hablen, ¿verdad?, con toda sinceridad, ¿verdad?, que traigan palabra de corrección para alinear el pueblo, para marchar en orden, ¿verdad? Y nosotros tenemos que recordar que nosotros le servimos a un Dios, ¿verdad?, grande, un Dios que es todopoderoso. Y nosotros tenemos que entender que en la iglesia el profeta tiene que trabajar junto con el pastor y el pastor tiene que respetar el profeta. ¿Por qué yo digo eso? Porque el pastor tiene un corazón amable, un corazón dulce, pero Dios, si llama a un pastor al ministerio, él tiene que ser muy atento, ¿verdad?, a la voz del profeta en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque el profeta no es aquel que todo el pueblo ama. Amén. El profeta, amén, es aquel que todo el mundo señala o lo mira y lo identifica y se enojan con el profeta. ¿Por qué? Porque el profeta nunca va a negociar su llamado por el pastor, porque cuando tú tienes un profeta al lado tuyo, cuando tú eres un pastor, y esto es bueno para que la gente que son miembros en la iglesia también pueda aprender, ¿verdad? Cuando un pastor tiene un profeta en el lado, es una bendición tremenda que viene de mismísimo cielo. ¿Por qué? Porque ganarse un profeta, tener un profeta al lado tuyo que puede sentir la atmósfera y que te puede traer esa información de lo que está pasando en el pueblo, ¿verdad? Eso es de tremenda bendición y nosotros tenemos que aprender, ¿verdad?, a escuchar las voces. Amén. Bendiciones, Diana, mi amor. Amén. Bienvenida, amén. Si le pueden dar like al video, compártelo, por favor, para que otra gente puedan entrar aquí para escuchar esta palabra esta noche, amén. Y discúlpame que no puse el anuncio que iba a estar en vivo. Esto fue totalmente organizado, como le dije, por el Señor, amén, porque estoy cansadísima. Nada más dormí 3 horas, como le dije temprano ayer, y estaba trabajando todo el día, casi 15 horas. Estoy cansadísima, pero la palabra de Dios me va a dar la fuerza. Amén. Cuando tú tienes un profeta al lado tuyo o un profeta dentro de tu iglesia, uno tiene que aprender a honrar a los profetas. Y la gente no puede ponerse rebelde con el profeta, sea el profeta un hombre o sea el profeta una mujer. Los profetas están ahí para traer corrección. Amén, aleluya, que viene del mismísimo cielo. El profeta el profeta sincero, el profeta que es llamado por Dios, no va a negociar lo que siente la atmósfera para agradar a los hombres. El profeta puede perder muchas amistades, amén, a causa de la unción sobre su vida, a causa de su llamado. Y el profeta no le va a importar, porque el profeta vino para serle fiel a su pastor y para serle fiel a Dios. ¿Y por qué estoy hablando de cómo identificar a la bruja en la iglesia? Y le estoy hablando a ustedes, ¿verdad?, de los profetas primero, ¿verdad? Porque esto es la manera que Dios, ¿verdad? Que yo te dije que el video que yo hice de la bruja en la iglesia lo hice hace 4 años. Desde ese tiempo yo he crecido mucho y he madurado mucho en esa área, ¿verdad? Con lo que es la guerra espiritual, porque ustedes saben que yo tengo, pero para los que no saben, un ministerio de guerra espiritual en inglés, ¿verdad? Todos estos años yo no tengo, para los que no me conocen,
15 años, 16 años en el ministerio, 12 años pastoreando y cogimos un break por este año. Amén. ¿Por qué? Por esta misma razón, ¿verdad? Por las brujas que entran en la iglesia, desbaratan la iglesia, dañan el pueblo de Dios, caminan como unas tóxicas por el pueblo, ¿verdad? Difamando, amén, a los pastores, difamando a los líderes, difamando a la familia pastoral. Y esos son unos sinvergüenza, esos yo puedo decir tantas cosas de esa clase de gente, de esa clase de bruja, esa clase de lobo, ¿verdad? Pero no me voy a dirigir a eso en este momento. Amén. Me voy a dirigir para que ustedes puedan aprender, ¿verdad? Porque yo sé que muchos pastores y líderes y cristianos, ¿verdad? Hermanos de la fe, hermanas, van a ser bendecidos, amén, por este video. ¿Por qué? Porque es importante cuando el pastor está siendo afligido y se les rompe la iglesia y se les desbarata la iglesia, ¿verdad? Y cuando eso pasa, mucha gente no entiende que eso causa mucho daño al pastor, eso causa mucho daño a los hijos de Dios, ¿verdad? Y eso incluso nosotros lo hemos vivido. Por eso nosotros hemos estado cogiendo esta pausa este año, esperando en Dios, escuchando en Dios, ¿verdad? Escuchando su voz, esperando en Él, porque a veces cuando uno pasa cuando hay una caída en la iglesia o cuando alguien viene a dañar el ministerio o a hablar mal de uno, ¿verdad? Eso a veces la gente dice, oh no, que eso no hace daño, eso no es nada, ¿verdad? Lo que sea, la cosa de Dios, como que si las cosas de Dios no se caminarían en orden, porque hay cristianos que quieren que la iglesia de Dios marche, pero que marche en una manera contaminada, pero que marche sin el orden del Espíritu Santo. ¿Me están entendiendo? Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos una nación santa. Nosotros somos un pueblo querido por Dios. Y cuando Dios nos habla, Dios nos revela. Cuando Dios nos revela, Dios nos confirma. Amén. Nosotros no solamente tenemos esa fe en el Padre, pero tenemos esa fe también en Jesucristo y quien Él es en nuestra vida como nuestro único Señor y Salvador, ¿verdad que sí? Nosotros sabemos, ¿verdad? Que Dios nos ha llamado, ¿verdad? Con un propósito grande. Nosotros entendemos que cuando Dios nos capacita, ¿verdad? Y nos hace pasar por ciertas situaciones en nuestra vida, aunque nosotros no entendemos el por qué, es por causa de nuestra fe, ¿verdad? Que nosotros podemos decirle a Dios, decirle al Espíritu Santo, Señor, no entendí en este momento por qué tuve que pasar por estos procesos, pero ahora sí lo entiendo. Gracias, Señor, por estos procesos. Y yo te digo esto para que tú puedas ser de bendición a otros pastores hoy, otros hermanos que están pasando por estos procesos en su iglesia, porque muchas iglesias se están desbaratando, mucha gente se están yendo de la casa de Dios. Mucha gente están caminando dentro de la casa de Dios con un enojo, con una rebeldía y quieren hacerle caso a las personas equivocadas. Cuando nosotros miramos la palabra de Dios, ¿verdad? Mira lo que dice la palabra de Dios. En Juan 10:10 dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice que el ladrón no viene sino para jautar, matar y destruir. Pero la palabra de Dios dice que yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Ves lo que yo te digo? Que hay una diferencia. Las brujas, los lobos dentro de la iglesia, la gente que rompen la iglesia, la gente que critican, que murmuran, ellos son utilizados de parte de Satanás, ¿verdad? Porque la Biblia dice que el ladrón no viene sino para jautar, matar y destruir. Cuando la iglesia se desbarata, el pueblo de Dios tiene que prender el switch en la cabeza y decir, espérate, ¿de dónde es que está viniendo este problema? ¿Quién es el causante? ¿Verdad? Uno tiene que tener, ¿verdad? Como le digo, discernimiento. ¿Cómo uno tiene discernimiento para identificar a esta bruja? Bueno, primero tienen que, ¿verdad?, hablar con el pastor tiene que tener ese discernimiento con su esposa, los apóstoles dentro de la iglesia, ¿verdad?, los profetas de Dios, y tienen que trabajar con los maestros y tienen que
estar todos juntos trabajando con los evangelistas. ¿Por qué? Porque el apóstol dentro de la iglesia tiene la visión, ¿verdad? Él está coordinando todo, cuidando a todo el mundo, ¿verdad? Todos los oficios, y él tiene un llamado muy bonito, muy especial, ¿verdad? Él o ella, ¿verdad? Después los evangelistas, ¿qué hacen los evangelistas? Ellos salen afuera a compartir la palabra de Dios para traer gente nueva dentro de la iglesia. Después, cuando miramos el trabajo apostólico, ¿verdad? Cómo el apóstol está estructurando la iglesia. Miramos el evangelista cómo pasa tiempo afuera en las calles, pasando tratados, orando para las personas, hablando con ellos y sus necesidades. Y el apóstol está formando a todas las personas dentro de la iglesia, sea el pastor, ¿verdad? Porque el pastor está ahí para cuidar, ¿verdad? Para para mimar a las ovejas, ¿verdad? Pero el profeta, ¿verdad? Y el maestro son diferentes, porque el profeta conoce la palabra de Dios, pero para él enseñarlo no va a ser él recibido como un maestro, porque un maestro puede dar una enseñanza y quedarse fundado en la palabra y en lo que él está, administrándole al pueblo, dirigiéndose por el Espíritu Santo. Pero el profeta se deja llevar, ¿verdad? Del Espíritu Santo y lo que él le está revelando de la atmósfera, ¿verdad? El profeta está siendo guiado por revelación. Y el problema es que para tú poder identificar a estos brujos y esta bruja en la iglesia, la gente en el cuarto no van a poder a veces percibir lo que está pasando y lo van a coger como una indirecta. ¿Me está entendiendo? Ok, es difícil, amén, para muchas personas entender el llamado profético, porque muchos pastores que son diabólicos no quieren permitirle permiso al Espíritu Santo y para que el profeta sea usado por Dios, para que la iglesia, no sea criticada, para que la iglesia marche bien, ¿verdad? Como que hay muchos pastores por ahí, ¿verdad? Que sí son satánicos y que trabajan con las brujas y que es un desastre en la iglesia. Pero hay en otra iglesia, ¿verdad? Porque para ellos se le hace fácil crecer su iglesia. Para ellos se le hace fácil porque no hay guerra espiritual que está pasando en su iglesia. Para ellos, otros pastores que realmente son llamados por Dios, ¿verdad? Ellos pasan por sufrimiento, ellos pasan por tribulación, ellos lloran, ellos sufren porque ellos tienen amor en su corazón para las almas. ¿Me está entendiendo? Pero el pastor satánico no tiene amor por las almas. Él no tiene amor por los profetas. Él no tiene amor por lo que es puro y verdadero. ¿Por qué? Porque su corazón es contaminado. Su corazón no quiere exponer a la maldad porque él vive en la maldad. ¿Me entiendes? ¿Quién él se va a juntar? Con gente que son igualito de mañoso como él. Cuando tú ves que hay pastores buenos, ¿verdad? Ellos también sufren porque muchas personas le quieren hacer daño a los pastores, a su familia, y eso yo te lo digo por experiencia, porque nosotros como pastores hemos ayudado a muchísimas personas, ¿verdad? Que sí, durante estos 12 años pastoreando en esta ciudad, y muchas de esa gente muchos de ellos fueron malagradecidos con nosotros, muchos de ellos se fueron muy rebeldes con nosotros, muchos de ellos se dejaron dirigir por los lobos, por gente que nunca hicieron nada con ellos y lo único que supieron hacer es esto, ¿verdad? Cuando tú te dejas contaminar, cuando una gente te ayuda, cuando una gente quiere que tú llegues a la iglesia los domingos, ¿verdad? Porque ponte mis zapatos de pastora, yo estoy ayudando con mi esposo, ayudando al pueblo a avanzar. Yo tengo una asignación de parte de Dios en esta ciudad y Dios me manda a abrir la iglesia con mi esposo. Imagínate el trabajo de nosotros, 12 años. Me tumbaron la iglesia 4 veces. Ok, 4 veces me la tumbaron. Yo tengo mucha experiencia cuando estoy hablando de estas ratas brujas, amen, que son una hija del mismísimo demonio, ¿verdad? Yo tengo mucha experiencia porque ellos a mí me miran mi cara y ellos no me soportan, porque ellos saben ahora con más fuerza, con más fortaleza en el espíritu, Dios me ha capacitado, ¿me entiendes? Yo ya tengo otro nivel que yo puedo comunicarme con Dios y Dios me
habla a las millas, ¿me entiendes? O yo se la hago. Cuando nosotros entremos a otra iglesia otra vez, si el Señor lo permite, ¿verdad? Yo estoy caminando con el Señor ya a las millas, ¿me entiendes? So, para la bruja moverse alrededor de nosotros, yo voy a, yo se la voy a poner, vamos a poner súper difícil, ¿me entiendes? Porque todo va en orden. Y si yo me siento en la mesa con ellos y le digo, mira, aquí el Espíritu Santo, God bless you, Rita, my love, amen, opera de esta manera. Welcome, my love, if you could like and share the video, please, hermana. Te lo agradeciera mucho, amén. Yo le voy a decir, se la voy a cantar, amén, claramente como es, y eso no es orgullo, es yo dejándole saber que yo soy aquí la pastora soy yo, y que en otra iglesia las pastoras van a hacer las cosas como se le pegue en la gana. Pero si tú eres una bruja y vienes con mala intención, yo me voy a parar ahí mismito para dejarte saber que yo estoy en la brecha, y conmigo, si tú quieres pelear, vamos a pelear, pero vamos a pelear como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, no andamos en 2 Corintios 10, 3 al 5. Dice, porque andamos... Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, ¿verdad? Sino poderosas en el Señor para la destrucción de la fortaleza, ¿verdad? Derribando los argumentos y toda altivez, ¿verdad? Que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso significa que como yo siendo una mujer de Dios llamada por Dios, yo entiendo que yo no ando en la carne, pero cuando me presento delante de ti en la carne, estoy dándote a ti a entender, si tú eres una persona mala, ¿verdad? Que viene con malicia, dice, no militamos según la carne, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, pero le estoy dejando saber que yo lo entiendo y yo no voy a operar fuera del orden de Dios. Y si ellos no entienden el orden de Dios y ellos no quieren entrar en el orden de Dios y ellos no quieren aceptar la voluntad de Dios y la visión de Dios para esta casa o esa casa donde quiera que uno esté, ¿verdad? Con la asignación de Dios, pues hay que dejarle saber con mucho amor y cariño, ahí mamita o papito, ahí está la puerta. Y no debemos de sentirnos mal en el reino de Dios cuando caminamos con esa unción, ¿verdad? Cuando caminamos con ese llamado del profeta. ¿Por qué? Porque aquí, cuando uno está en su iglesia, en su asignación, ¿verdad? Tenemos que tener una mente capacitada y clara para dejarle a los demás saber, aquí hemos todos venido ¿para qué? Para acercarnos a Jesús, acercarnos a su palabra. ¿Ok? Acercarnos a estudios bíblicos y tener tiempo para Dios. Y si tú no tienes tiempo para Dios, ¿verdad? Para aprender y para orar, ¿qué haces ahí? ¿Verdad? Tú no puedes pretender ser parte de nosotros, ser llamado hijo de Dios, ¿verdad? Recibir partes en la iglesia cuando tú eres un pelecuchín, ¿verdad? Vamos a decirlo así, una palabra que me inventé ahora, ¿verdad? Un pelecuchín que no quiere someterte a la enseñanza que están en la palabra de Dios. Y la gente que no quieren orden en su vida y la gente que no aman a Jesús lo suficientemente para que el evangelio, para ellos someterse, para que el evangelio se vea mejor y para que todos caminen en orden, ¿verdad? Ellos quieren entrar con sus malas mañas y sus malas opiniones que no satisfacen al Espíritu de Dios. O sea, ellos quieren hacer las cosas de su manera. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos lo han visto? ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Ellos quieren entrar, ¿verdad?, a la iglesia para hacer las cosas de su manera. Y su manera, porque no están capacitados y porque no son llamados por Dios, ellos causan, ¿verdad que sí, Verónica? Muchísimo daño dentro de la casa de Dios. Y la gente, ¿verdad?, que caen víctimas por la culpa de ellos, ¿verdad? ¿Quién es que tiene que recoger todo ese reguero? ¿Quién es que tiene que bregar con ese dolor y esa familia y esa traición y esa
esa poca de fe, ¿verdad? ¿Quién tiene que trabajar con ellos? No solamente Dios, porque recuerda, nuestra lucha no es contra sangre ni muerte, ni contra, ¿verdad? Principado, ni todas esas cosas, ¿verdad? Pero Dios hace su trabajo, pero nosotros también, es que estamos aquí en el pueblo de Dios, tenemos que hacer nuestro trabajo también. Y parte de ese trabajo de nosotros es levantar el pueblo de Dios cuando no tiene ánimo, levantar el pueblo de Dios cuando vienen enojados, cuando viene lleno de rebeldía, cuando viene porque se nos hace difícil a nosotros, ¿verdad que sí? Como pastores, como líderes, como hermanos en la fe, hermanos y hermanas de la fe, cuando vemos un hermano o una hermana que llegó a la iglesia con una inocencia, con una gracia, con un amor, ¿verdad? Y llegaron con inocencia, dispuestos a buscar de Dios, dispuestos a meter mano a la obra, pero siempre pasa el tiempo donde llega el lobo, ¿verdad? Disfrazado, la loba disfrazada, donde llega la bruja, ¿verdad? De alto rango a trabajar con las brujas. Después buscan la casa de Corá, ¿verdad? Montan altares ahí, ¿verdad? Buscan diferentes hijos de Absalón que no son hijos de la casa, ¿verdad? Que son hijos demoníacos, ¿verdad? Como Absalón que está en la Biblia, hijo de David, ¿verdad? Que le quería quitar su reinado y quería ir en contra de su papá. Esa gente que están dentro de la casa de Dios son una amenaza, amén, para el evangelio. Son una amenaza para el evangelio de Jesucristo. Por eso, cuando miramos la palabra de Dios que dice, porque no andamos en la carne, ni militamos según la carne, dice, porque las almas, ¿ve? De nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortalezas, ¿verdad? Mira esto, derribando argumentos, ¿ve? Y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Dónde es que se levantan esas fortalezas? ¿Dónde es que usted va a derribar esos argumentos? Tiene que serlo no solamente en el espíritu, ¿verdad? En oración e intercesión con Dios, pero también nosotros tenemos que aprender a confrontar los hermanos en la iglesia, como dice la palabra de Dios. Cuando se levantan las brujas en la iglesia, cuando se levantan los lobos, nosotros tenemos que entender que en la palabra de Dios dice que cuando las personas están caminando fuera de orden, nosotros tenemos todo el derecho como pastores, como líderes, como pastores, apóstoles, para ir donde la persona y confrontar la persona en amor y decirle, mira, esto es lo que está pasando, esto es lo que está sucediendo. Ahora, los lobos, los dique cristianos, vela falsos, no le van a gustar eso. ¿Por qué? Porque mira, son más los cristianos que quieren apoyar la maldad que lo que quieren apoyar los profetas, para que tú lo sepas. Por eso lo que yo te estoy hablando ahora, mucha gente ahora, en este momento, mira, Satanás está frustrado como una bomba, ¿ok? Porque él no quiere que tú recibas esta revelación. Él no quiere, porque cuando tú estás lo que yo te estoy dando a ti ahora es dinamita para el infierno, ¿me entiendes? Porque esto te va a ayudar a ti a abrir tu cerebro. Esto te va a ayudar a ti a ser un mejor cristiano en la casa de Dios. Y muchos van a decir, este video no sirve, pero hay unos cuantos que lo van a recibir y van a ser llenados del Espíritu Santo, van a ser llenados del poder de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿verdad? Somos cristianos llenos de amor, claro que sí. Pero llega un momento, ¿verdad?, donde muchos pastores se le están quebrantando la iglesia. Llega un momento, ¿verdad?, donde la gente yo puedo estar en un cuarto con miles de cristianos y yo puedo decirle a todos, no me vengan a mí a decir que esto no está pasando dentro de la iglesia, porque esto pasa en todas las iglesias donde hay un propósito, donde hay un llamamiento de parte del cielo. ¿Por qué? Porque cuando Dios mismo manda a una iglesia, a una ciudad, cuando Dios manda sus pastores a un lugar, a un sitio con una asignación, ¿verdad? Cuando manda a una familia pastoral, ¿qué es lo que va a llegar ahí? Las brujas. ¿Qué es lo que van a llegar ahí? La gente encubierta, ¿verdad? ¿Qué van a llegar ahí? Los espías. ¿Por qué? Porque ellos
sido tan asignado. Igual como Dios asignó el pastor y Dios asignó los líderes y los evangelistas y los apóstoles y los maestros, ¿verdad? Igual como él puso todo ese oficio junto de él, también Satanás, ok, manda sus agentes asquerosos, sus agentes satánicos, ok, demoníacos. Ahí es donde él manda a la bruja. Él manda al brujo, ok, él manda a los espías, él manda, Jezabel, él manda todos esos espíritus que vienen para la destrucción, para pararse frente al pueblo de Dios, pararse frente delante de los hermanitos fieles, ¿verdad? Para tratar de traer presión, porque así es que opera Satanás. Por eso mucha gente dirán, esa pastora es arrogante, esa pastora mira cómo ella habla, ¿verdad? Mucha gente pueden decir eso de mí, ¿verdad? Pueden decir ignorantemente cosa de mí que no es cierto, porque es que yo estoy parada en la roca, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios que tuve que llorar, le doy gracias a Dios que tiré los guantes, ¿verdad? Y me rendí y cerré la iglesia y todas esas cosas, aunque llegaron momentos de arrepentimiento a mi vida, aunque llegaron momentos difíciles a mi vida. Hoy en día, hoy mismo le puedo dar gracias a Dios porque me fortaleció en mi espíritu, y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan hoy, que cuando tú pasas, sea pastor, sea tú un miembro mirando a tu pastor pasar por eso, sea tú los hermanos en la iglesia no entendiendo lo que está pasando en tu iglesia, nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Que Dios permite estas pruebas para nosotros, amén, aleluya, saber quién somos en el evangelio de Dios, no para que Dios lo sepa, porque déjame decirte algo, ya Dios sabe quién tú eres. Ya Dios sabe quién yo soy. Dios sabe nuestro llamado. ¿Por qué? Porque Él fue el que nos dio el llamado. Él fue el que nos capacitó para el ministerio. Pero ¿qué pasa? Nosotros, ¿verdad? Somos a veces de doble sentido. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que una persona de doble sentido, ¿verdad? Es inestable en todos sus caminos. A veces muchos pastores, muchos profetas, muchos líderes pasan por momentos que son inestables, ¿verdad? Porque llega la lluvia, porque llegan los procesos, porque llegan, ¿verdad? Las pruebas, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que entender que todos los brujos, todos los satanistas, todos los agentes del mismísimo infierno, cuando se paran delante de nosotros, ¿verdad? Es en esos momentos cuando uno aprende, después de la tribulación, después de ser procesado, después de entender, ¿verdad? Uno puede decir, ok, ahora yo me puedo parar delante de Dios. ¿Por qué? Porque si tú puedes superar la crítica en tu iglesia, si tú puedes superar la murmuración, la traición, todo lo que ellos hicieron para lastimarte a ti, o lastimar tu pastor, o lastimar la iglesia, pues eso significa que tú eres más que vencedor en Cristo. Porque hay mucha gente que se dejan tumbar. Hay mucha gente que ven los problemas en la iglesia y se van y dicen, ay no, yo no vuelvo para la iglesia más nada, porque este problema y estas cosas que están pasando aquí y esto que está pasando aquí, son más gente que se mira, es más mayor la cantidad de gente que se van de la iglesia criticando, murmurando, que lo que llegan a la iglesia para realmente recibir y tener esa conexión con el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que entender que Dios no hace las cosas en vano. Él quiere sacar lo mejor de ti. Él quiere sacar ese soldado de ti, ese soldado de ti. Él quiere que tú te pares frente a las tinieblas y declare la grandeza de tu Dios. Que tú te pares delante de esos maliciosas brujas, ¿verdad? Y que tú le declares la palabra de Dios a ellos. No solamente en la iglesia, no solamente en las calles. Él quiere que tú lo declares hasta en los sueños tuyos, cuando tú estás guerreando en la noche. Amén. Con esas brujas en los sueños, ¿verdad? Porque el enemigo no para, el enemigo no descansa. Cuando hay cosas que están pasando fuera del orden, tenemos que entender algo. Hoy en el hotel llegó una policía
Y ella llegó para quedarse ahí con nosotros y yo y ella empezamos a tener una conversación de la tecnología y lo que estaban haciendo mucha gente, ¿verdad? Porque entendemos que hay policías que sí son corruptos, pero cuando yo me crié en Nueva York, yo me crié con un respeto muy grande hacia los policías, porque en Nueva York los policías no eran malos, eran hombres de su familia, eran hombres de su casa. Ahora, alrededor del mundo, ¿verdad? El enemigo se ha encargado de hacer los policías verse mal. ¿Por qué? Porque la policía representan autoridad. So, automáticamente lo que hizo el diablo, ¿verdad? Que él es muy inteligente. Él dice, tú sabes qué, gente, que yo sé que este mundo es la gente en este mundo no tiene cerebro. Vamos a crear muchos videos difamando a la policía para que mucha gente, vamos a crear estos movimientos grandes para que la gente ya no respeten a los policías, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando. So ahora nosotros, ¿verdad? Porque el enemigo se ha movido de tal manera que cuando la gente necesita ayuda, cuando la gente necesita auxilio, ya la gente no se siente seguro por la corrupción, ¿verdad? So sí, hay policía malo, pero también hay muchísimos que son buenos también. Y no podemos categorizar los policías malos como que si son buenos y buenos los que son malos por lo que una gente hizo o otra gente hizo. So, el punto es que cuando yo estaba hablando con ella de eso, nosotros empezamos a hablar lo malo que la gente son. Hoy en día, tú puedes faltarle respeto al policía y decirle esto y esto y esto, y hasta tú puedes ir donde un policía y darle un tremendo puño y tratar de caerle golpe al policía y tú nunca vas a mostrarle a nadie lo que tú hiciste, ¿verdad? Porque así es lo malo mañosos que son la gente de hoy en día. So, la gente hoy en día se comportan de esa manera, pero mira lo que ellos hacen. Ellos van y cogen el celular, después de darle al policía unos puños, después de criticarlo y todo eso, sacan el teléfono y le muestran a todo el mundo, mira al policía, mira cómo él está de agresivo, ay mira, y se pintan como la víctima, ¿verdad? Por eso yo digo que uno tiene que saber lo que significa tener discernimiento, porque cuando Dios te da discernimiento, tú no vas a caer en las trampas del diablo. El diablo es un experto en hacer la humanidad caer en una trampa diabólica, ok, so el diabólico brujo que llega a la iglesia con sus malas mañas, ¿verdad? ¿Qué es lo que él está usando? Él está usando fuego extraño, él está usando magia, él está usando incantaciones demoníacas, y el pueblo de Dios que no sabe hablar en lengua, el pueblo de Dios que no tiene esa comunión con el Espíritu Santo, ¿verdad? Va a estar en guerra continuamente con esos brujos, con esa bruja. ¿Por qué? Porque ellos no entienden. Hay personas que ellos se creen que estar en la iglesia es fácil, pero no es fácil, porque hay una guerra que está pasando continuamente, y solamente los que son llamados, solamente los que son escogidos van a poder prevalecer, ¿verdad? Y recibir su corona, van a poder recibir, amén, ese, como uno dice, ese galardón, ¿verdad? De parte del Señor. Yo no sé si la palabra así se dice bien en español, ¿verdad? Como que el premio final, porque al final del día, Pablo nos enseñó a nosotros que tenemos que correr esta carrera, amén, y esto no se trata, amén, aleluya, de que empieza, ¿verdad? Pero esto se trata de quién termina y cómo se termina. ¿Me están entendiendo? So, cuando nosotros miramos esta palabra, ¿verdad? Que dice de Dios para destrucción de fortaleza, nosotros derribamos argumentos, ¿verdad? Y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. So, la Biblia nos enseña a nosotros que a quien Dios le da más se le va a requerir. Y por eso tenemos que entender que hay diferentes niveles que nosotros vamos a pasar. Diferentes niveles. Tú puedes estar en el nivel 1, en el nivel 2, el 3, y tú te vas a graduar ahí en 5 meses, 2 meses, 1 año. Y cuando tú llegues ya a ese próximo nivel,
Cuando tú llegues, ¿verdad?, a esa mayor gracia con Dios, porque ¿qué pasa? Mientras más tú sigues tu búsqueda con el Señor, mientras más tú sigues con esa consistencia, con tu oración, con leyendo la Biblia, con expandiendo tu mente con versículos bíblicos, expandiendo tu mente para, esa enseñanza, que están en la palabra de Dios, mientras más tú te capacitas, más Dios te va a encargar, más Dios va a poner en tus manos porque Él sabe que Él puede confiar en ti. La Biblia nos enseña que nosotros debemos de buscar primeramente el reino del Señor y toda su justicia, y que lo demás va a venir. Después que nosotros hacemos nuestro trabajo como el pueblo de Dios, si nosotros lo hacemos bien y buscamos el reino de Dios con toda su justicia, la Biblia dice que todo lo demás va a venir. Pero el problema, Dios no falla. El problema es que muchas personas no quieren buscar primeramente el reino de Dios. Primeramente, a veces ellos buscan ver la respuesta del hombre. O si una persona no está feliz en la iglesia, ¿qué ellos hacen? Buscan a otro para contaminarlo a ellos, para que esa persona también no esté feliz en la iglesia. Así operan los brujos dentro de la iglesia para hacerle daño a los pastores, para hacerle daño a los líderes y a los hermanos en la iglesia, ¿verdad? Cuando esos hermanos que quieren causar daño, esos brujos, esos hijos del mismo demonio, cuando ellos vienen para causar daño, hay gente en el pueblo de Dios, ¿verdad? La Biblia habla del trigo y la cizaña. Hay gente dentro del evangelio que son inocentes y no entienden por qué hay malicia y por qué el pastor tiene que ser así con su esposa, por qué tienen que poner orden en la iglesia, por qué ellos tienen que hacer las cosas de la manera que ellos lo están haciendo. Hay mucha gente que van a hacer esto y van a tener sus opiniones, pero tenemos que entender que es más importante en estos días y en estos tiempos para ser obediente a la voz del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo te dice que te mueva de esta manera, o Jesús mismo y el Padre mismo te habla a tu espíritu y te confirma a través de ciertas cosas que esto es el camino que tú tienes que coger, esto es la manera que tú debes de moverte, bueno, ¿quién somos nosotros? ¿Verdad que sí? Para cuestionarle a Dios. Nosotros no podemos cuestionarle a Dios. Lo que tenemos que hacer es estar firme. Por eso dice, fortaleza, derribando todos esos argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Cuando yo dije que a muchos, cuando Dios le da, mucho Dios le va a requerir, ¿verdad? En la iglesia hay mucho trabajo que se tiene que hacer, pero hay muchas personas dentro de la iglesia que tienen un corazón dispuesto y listo para someterse dentro del propósito de Dios. Pero aquí es donde viene la cosa. Este grupito está listo para ser bendecido, ¿verdad? Para multiplicarse, para avanzar el reino de Dios, para que el reino de Dios pueda hacer ¿qué? Para que pueda crecer y para que pueda avanzar. Amén. Pero ahora hay otra parte del pueblo, ahí es donde se va a poner, pues, te digo, poderoso, porque mucha gente, vuelvo y te repito, hay gente que dicen que aman a Dios, pero no tienen paciencia por una palabra como esta. Amén. Porque esta palabra, lo que yo estoy hablando, yo estoy viniendo ahora mismito, mira, con el martillo en el espíritu, como una profeta de Dios que yo soy, para que la gente puedan entender, porque cuando tú llegas a una iglesia donde todo se está desbaratando, eso es, mira, 911, ¿me entiendes? Tú necesitas un profeta con los pantalones bien puestos para bregar con las personas, para hablar, amén, Belinda, my love, amén, con las personas, para que ellos puedan capacitar, amén, para que el pueblo de Dios deje de estar escuchando esa bruja. Une tu corazón a tu pastor, une tu corazón a la pastora, une tu corazón a los líderes, no te dejes contaminar. Ve, un cristiano bacalao, un cristiano fuchi, un cristiano, ¿verdad? Que no tiene los pantalones bien puestos y que dice que aquí, que este es mi llamado, que este lo eso. Mira, ellos no pueden entrar y hacer eso. ¿Por qué? Porque son débiles, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios nos está diciendo aquí, nosotros estamos que derribando
derribando argumentos y toda altivez, amén, que se levanta en contra del conocimiento de Dios. El profeta, el verdadero cristiano, tiene que decir, aquí está la palabra de Dios, aquí está escrito, mijo, tú no sabes leer, tú necesitas gafas, déjame leerte la palabra de Dios, déjame enseñarte la palabra de Dios, amén, para que tú puedas capacitar. Tú ves que para nosotros ser buenos cristianos, buenos pastores, tenemos que pasar por algo que se llama el proceso, algo que se llama las pruebas, las tribulaciones, ¿verdad? Cuando nosotros pasamos por esos pruebas y esas tribulaciones, es Dios que nos hace graduar a nosotros, es Dios que nos lleva a otra dimensión. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando llegan las pruebas y las tribulaciones, y cuando llega un profeta para confrontarte a ti con la palabra de Dios, es ahí donde tú recibes tu milagro. Es ahí donde tú recibes una graduación en el espíritu por tu sometimiento. Cuando tú te sometes a verdaderos pastores, ahí sí, porque todo el mundo quiere los chavos, todo el mundo quiere los trabajos, todo el mundo quiere ser bendecido, ¿verdad? Por el Señor, pero nadie quiere ser lo que los demás hacen, porque para llegar al éxito tú tienes que ser valiente. Para trabajar tú tienes que levantarte todos los días y proponerte a una meta. ¿Me entiendes? Si Dios te da una palabra, no son todos que van a decir, ok, Señor, déjame esperar que tú me traigas los millones y que tú me traigas todo, Señor, y que tú me lo hagas súper fácil. No, ¿verdad? Hay muchos, hay varios, hay millones, trillones, billones que son capaces de esperar en el Señor 40 años en el desierto, porque están esperando que Dios venga con toda la gloria para ellos moverse en lo que Dios dijo. Pero hay otro rebaño que dice, ok, Señor, esto es la palabra que tú dijiste, está bien, ponme las personas para ayudar. Y si ellos endurecen su corazón, ellos no se quedan sentados porque son profetas, amén, porque son gente con destino, son gente con un llamamiento muy fuerte. Y ellos dicen, tú sabes, Señor, si yo tengo que trabajar para que tu propósito se cumpla, si yo soy la que tengo que donar todo en el principio, si soy yo que tengo que seguir trabajando y explotándome, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Para Dios darte un nivel de gloria, para Dios darte un nivel de unción, para Dios darte una capacidad, ¿verdad? Como lo que hizo con David, ¿verdad? Que cuando David estaba en esa cueva que Dios mismo hizo, que 400 hombres, ¿verdad? Cansados del ministerio de Saúl, cansados de ser maltratados por su pastor demoníaco, cansado de ser utilizado por los profetas, ¿verdad? Porque eso es lo que hacen los demonios, ¿verdad? Y los profetas falsos, ellos te hacen a ti sentir que esto es el camino, esto es lo correcto, pero te apartan de tu pastor verdadero en el cielo, te apartan de tu llamado, te apartan de tu crecimiento en el espíritu, ¿me entiendes? Hay mucha gente que caen en ese hueco y ellos no pueden crecer, ellos no pueden avanzar, ellos no pueden multiplicarse para que las bendiciones lleguen a su vida. ¿Por qué? Porque el reino de Dios para ellos viene último. Aunque ellos digan, sí, yo amo a Dios, ay, sí, Dios es mi todo. Cuando llega esos momentos, ¿verdad? Para ellos, fortalecer su espíritu y pararse a la brecha con su pastor y con los profetas, se le hace muy difícil. Por eso Jesús experimentó esto en la Biblia. Y él, cuando todo el mundo se fue y quedaron los discípulos, él le dice a los discípulos y le dice, mira, yo sé que este llamado es bueno. Yo sé que este llamado, tú sabes, trae su alta y su baja, pero ustedes quieren irse también. Y hay algunos que, tú sabes, le dijeron al Señor, no, ¿dónde más nosotros vamos a ir? Si solamente tú tienes palabra de vida, ¿verdad? Jesús, de lo que yo leo en la Biblia y en la Escritura y lo que yo puedo entender, es que Jesús permiso, él tuvo su alta y él tuvo su baja, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando tú estás tan aferrado al mismísimo propósito de tu Padre, ¿verdad? Por eso fue que Jesús pudo cumplir su asignación. Por eso es que los fariseos y toda esa gente demoníaca, por eso es que ellos nunca pudieron coger a Jesús y sacarlo fuera de su cabeza, porque él entendía, amén, aleluya, cuál era su
asignación. So, cuando nosotros miramos que dice que ahí él está, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Y lo está llevando cautivo, ¿verdad? Todo pensamiento a la obediencia de Dios. So, nosotros tenemos que entender que cuando llegan los pensamientos negativos, ¿verdad? Al pueblo de Dios, cuando llegan los pensamientos negativos a la casa de Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos que coger esos pensamientos del pueblo, esa negatividad, porque todo ese borote que se manifiesta dentro de la casa de Dios, ¿verdad? Cuando la gente está marchando, ¿verdad? A la tierra prometida, ¿verdad? So, cuando tú quieres avanzar el ministerio, ¿verdad? Porque hay pastores, hay líderes que ellos quieren enfocarse, escúchame, ellos quieren enfocarse en lo que es los ministerios de la cárcel. Ellos quieren enfocarse en lo que es repartir de comida, repartir de ropa, ¿verdad? Ellos quieren ayudar en todos los diferentes ministerios para hacer esa bendición, para hacer ese canal de gloria en su ciudad. Pero siempre cuando hay un llamamiento así tan fuerte, se levanta el diablo, se levanta el enemigo para pararse frente de los pastores y decir, no, nosotros no vamos a permitir que ese pastor y esa pastora y esos líderes se salgan con la suya. Nosotros entramos en esta iglesia, las brujas dicen así, nosotros le vamos a hacer la guerra a esos pastores y ese liderazgo no van a salirse con la suya. Nosotros estamos aquí para perturbar los planes de Dios, para hacer que los pastores lloren, para hacer que ellos se rinden, para hacer que ellos duden en su llamado. ¿Me entiende? Por eso yo digo que para tú ser realmente hoy en día, porque es que yo vengo de la calle, y yo he entendido en la calle que hay ciertos códigos, que hay gente que son de afuera. Si tú no eres de la calle, tú no vas a entender. Pero hay cosas que yo he podido entender en el espíritu, que hay ciertos códigos que si tú no estás conectado con Dios, tú no lo vas a entender. Para tú entender lo que yo te estoy diciendo, tú tienes que ser o un pastor o pastora pasando por ese proceso y lo ha vivido, o tú tienes que ser un hermano, una hermana en la iglesia que lo ha pasado también y lo ha vivido y lo ha experimentado y ha visto ciertos pastores, porque hay muchos, ¿verdad?, cristianos que van a decir, ay, ella es loca, ay, los brujas no existen, ay, esas maldades no son ciertas, ella tiene la cabeza dañada, ¿verdad? Hay mucha gente que serían capaces de decir eso de mí, pero a mí no me importa lo que ellos dicen, porque yo sé, mi convicción en el Señor es más grande de lo que la gente piensa de mí. Mi convicción de lo que el Señor me ha revelado sobre muchas brujas, sobre muchos infiltrados, sobre muchos espías que llegan a la iglesia, ¿verdad? Lo que yo hablo es realidades, amén. Yo expongo al diablo, yo expongo al enemigo, yo expongo a esa bruja, ¿verdad? Y yo exponiéndolo a ellos y hablando de esta manera, aunque frustren a muchos, me importa un pepino. ¿Por qué? Porque estas palabras son para salvar a muchos también, ¿verdad? Como hoy en día hay muchos, tú puedes subir una foto y hay miles de gente que va a decir, wow, tú eres bien bonita, pero siempre tú vas a ver ese otro 500,000 que dice, ay, tú eres fea, ay, tú no sirves para nada, ay, tú eres una persona que esto, ¿verdad? So, hay gente negativa en este mundo, hay gente que tienen un mal corazón en este evangelio. So, algo que yo necesito que tú entiendas, ¿verdad?, es que nosotros cuando queremos echar para adelante, ¿verdad?, cuando nosotros queremos crecer en el espíritu, ¿verdad?, cuando nosotros seguimos, queriendo buscar la voluntad de Dios, tenemos que hacer ¿qué? Para identificar esta bruja, tenemos que alinear nuestro corazón, aleluya, a la gente correcta. Y para eso tenemos que tener ¿qué? Relación con Jesús. Tenemos que tener una relación con el Señor, ¿verdad?, íntima. Yo no estoy hablando de una religión. Nosotros tenemos que tener con el Señor una relación íntima. Y cuando tú empiezas a caminar con Jesús y tener una relación íntima con Él porque tú lo deseas, no porque tú lo necesitas, no porque tú vienes para estar utilizando a Jesús. Ay, sí, Jesús, cómprame un nuevo Beamer, o cómprame un BMW, o cómprame un carro nuevo, una camioneta.
camioneta, Señor, tú sabes, dame dinero para el negocio, no. Cuando tú tienes una relación con el Señor Jesucristo genuinamente, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Tú vas a alinearte al corazón de Dios y Dios mismo va a empezar a desbaratar tu vida. Él va a sacar lo que no sirve. Él va a sacar lo que estorba de tu vida. Si nosotros conocemos a Dios de esa manera, a través de esa intimidad, imagínate lo que Dios puede hacer con una iglesia que se somete a Dios de esa manera. Por eso cuando llega la tribulación a los pueblos, ve la gente, porque yo he visto iglesias enojarse con el pastor con una rebeldía, y mira, cuando tú te levantas en contra de un pastor, en contra de los profetas, no es para asustarte, pero nada más bueno va a llegar a tu vida. Tú estás exponiendo tu vida para vivir bajo, una maldición, ¿verdad? Porque a ti te van, y esto no es para amenazar a nadie, esto es una cosa clara que está en la Biblia, y hay muchas escrituras, amén, que pueden hablar de lo que yo estoy diciéndole a ustedes, ¿verdad? Porque el profeta camina bajo la unción de Dios, y hay historia en la Biblia, ¿verdad? Como mira esos niños que maldicieron, ¿verdad? Al profeta, yo creo que fue Jeremías, ¿verdad? Yo no sé si así se dice en español, ¿verdad? El viejito o Elijah, ¿verdad? Y Elías, no sé cómo se dice en español, tú sabes que mi español es medio chueco, ¿verdad? Pero él siendo un hombre de Dios, ¿qué pasó cuando los niños vinieron, ¿verdad? Para maldecirlo a él. ¿Qué pasó ahí en ese momento? La Biblia dice que cuando ellos trataron de maltratarle al viejito profeta y llamarlo calvo, la Biblia dice que el profeta los maldició. Y ahí mismito en ese momento vinieron unos osos y se los comieron todos esos niños. ¿O qué te dice eso? Que nosotros tenemos que entender que los profetas no juegan. Igual como los profetas no juegan, también las brujas, los brujos que están dentro de la iglesia, ellos no juegan, porque para ellos recibir su promoción, para ellos recibir lo que ellos quieren recibir de parte de su reino demoníaco, hay organizaciones, que son más grandes que las organizaciones de la iglesia, y hay muchas cosas que están pasando dentro de la iglesia, y mucha gente no sabe lo que está pasando de la iglesia. Mucha gente no entiende que hay muchas iglesias satanistas, amén, que supuestamente se hacen ver como una casa de Dios, y no es una casa de Dios. Ellos están ahí para aparentar que son una iglesia, pero su dinero llega del gobierno, su dinero llega de organizaciones satanistas, ¿verdad? Que fundan a la otra iglesia satánica para que ellos puedan operar. Cuando llegan a un pastor de verdad con su oveja y empieza a trabajar y empieza a ministrar y empieza la ofrenda a llegar, ¿qué hace el enemigo? Trata de tumbar las finanzas de la iglesia. ¿Qué hace el enemigo? Trata de desmotivar la gente que done en la iglesia y que pongan pretexto, y todo el mundo en la iglesia, pero nadie está donando, porque hay un grupo que dicen, no, tú no tienes que donar, eso no está en la Biblia, y que si lo otro, ¿verdad? Son los lobos, ¿verdad? Ellos llegan a la iglesia para causar daño, no solamente para lastimar a los pastores, pero para lastimar a los hijos de los pastores también. Por eso nosotros tenemos que cuidar siempre los hijos de los pastores y la familia pastoral. Por eso es que cada iglesia se necesita un grupo de guardaespaldas de los pastores, un grupo de profetas, un grupo de evangelistas, un grupo de pastores, un grupo de maestros. ¿Por qué? Porque los pastores verdaderos necesitan gente a su lado que son verdaderos, que entienden que su llamado, tú sabes, va por encima, amén, de lo que ellos pueden entender con su mente. Pero a veces Dios está buscando ciertos hombres y mujeres de Dios que tengan ética, que tengan buenos morales. ¿Para qué? Para que se puedan, amén, cumplir, amén, los propósitos de Dios. Cuando nosotros miramos todas estas cosas malas que están pasando dentro de la iglesia, cuando miramos todos estos agentes de mismísimo Satanás, ¿verdad? Que no quieren ayudar, ¿verdad?
¿verdad? Que no quieren apoyar los pastores, que no quieren brindar, God bless you, Wendy, my love, amen, que no quieren ayudar a avanzar el evangelio, ahí mismito tú puedes identificar quién son ellos. So, si tú ves que hay un grupito que quiere, vamos a evangelizar, venga, vamos a crecer. Cuando tú ves el grupito que dice, ven, vamos a ir a la casa de fulano, vamos a orar, ven, vamos todos a poner un dinerito, vamos a ayudar a esta familia, ven. Cuando hay gente que eso es la visión de Dios, eso es el corazón de Dios. So, ¿cómo tú vas a identificar esta bruja en la iglesia? Cuando tú ves que se levantan con rebeldía en contra del Moisés, en contra del Aarón, en contra del David, en contra de Pablo, ¿verdad? Cuando tú ves esa gente que se levantan en contra, amén, de los profetas de Dios, esos son los brujos, porque ellos dicen, ellos no pueden, a ellos no les gustan la verdad. Tú ves como yo estoy hablándote la verdad. Hay mucha gente que por la manera que yo estoy hablando, no me soportan, ¿verdad? Pero ellos sí pueden bonchinchar, amén. Ellos pueden criticar y eso no es malo para ellos. Hay cristianos que para ellos eso no es malo hablar de los pastores. Eso no es malo hablar de la pastora, hablar de los cristianos en la iglesia. Hay muchos cristianos que para estas palabras ellos me pueden enseñar y decir, ay, esto está mal, esto, es que decir lo otro. Pero para ellos serlo no es ningún problema. ¿Me entiendes? Por eso yo te digo que yo estoy hablando fuerte. Yo sé que esto es fuerte, yo sé que no todo el mundo va a soportar esta prédica, no todo el mundo lo va a analizar. ¿Por qué? Porque Dios, para tú escuchar una palabra así, como vuelvo y te repito, tú tienes que estar muy cerca al poder de Dios, muy cerca, ¿verdad? A lo que es la escritura, muy cerca. ¿Por qué? Porque la brujería, por lo más que la gente traten de atacar tu vida y no apoyarte, por lo más que la gente traten, ¿verdad?, de descualificarte, por lo más que ellos tratan de hacer brujería y hacer hechicería día y noche en contra de tu propósito, déjame decirte, pueblo de Dios, que ellos no van a lograr nada, amén, porque cuando la gracia está sobre ti, la unción está sobre ti, no importa la brujería. Ellos pudieron ser 1000 brujerías, pudieron coger tu foto y ponerle 1000 mojones encima y decir, esta persona cuando habla le van a maldecir, que no le escuchen, que no le escuchen. Tú sabes, hay gente que pueden enterrarte en el mismo cementerio para que tu vida no prospere, para que tu ministerio no llegue a nada. Pero déjame decirte algo, uno cuando persevera en el Señor, ¿verdad? Cuando uno espera en el Señor, cuando uno es procesado por el Señor, no importa lo que dice el diablo, no importa lo que dice la bruja, no importa lo que dice la malicia, el enemigo, no importa, porque la voz de Dios, amén, es más importante de la voz del enemigo. Cuando la gente se van de la iglesia, cuando la gente te critican y te dan la espalda, es una oportunidad de nosotros como el pueblo de Dios, no solamente mirar y aprender, pero debemos de coger esas situaciones y aprender y madurar, ¿verdad? Y porque a veces Dios hace que ciertas cosas pasen en nuestra vida para humillarnos, amén, para que nosotros podamos entrar en una gracia mayor de lo que es la humillación, ¿verdad? Porque todo el mundo quiere ser exaltado, ¿verdad? Pero Dios dice que para tú ser exaltado, tienes que aprender a humillarte. ¿Y cómo tú te vas a humillar en tu propio entendimiento? No. Para tú humillarte, tú tienes que humillarte y decir, Señor, mira, heme aquí. Estoy listo para hacer las cosas a tu manera. Estoy listo para hacer las cosas como tú quieres. Estoy listo, Señor, para enfocarme en el ministerio y ayudar, ser de apoyo a mi pastor, ser de apoyo a mis pastores, a la obra, para que mis dones y mis talentos puedan ser útiles en tu casa. Señor, estoy listo, estoy dispuesto de apartarme de la gente negativa. Señor, estoy listo, Señor, para ganarme mi familia, pero si me dan la espalda, no voy a apartarme de tu presencia. Estoy listo para ir a trabajar. Estoy listo para caminar con la unción. Señor, usa
úsame de la manera que tú quieres. Y mientras más tú me usas, Señor, mientras más tú me cualificas, mientras más tú me sigues procesando, ¿verdad? Yo voy a estar aquí siendo fiel, esperándote a ti, Señor, porque entiendo que mayor es el que está en mí, ¿verdad?, que el que está en el mundo. So, cuando nosotros le hablamos al Señor de esa manera, tú no sabes, pasan cosas extraordinarias, pasan cosas grandes, pasan cosas increíbles. ¿Por qué? Porque para que el poder de Dios se mueva, para que la gloria de Dios sea manifestada en nuestra vida, nosotros, cuando después de humillarnos, después de arrepentirnos por nuestro pecado, después de enfocarnos en Jesús de Nazaret y en su palabra y el Espíritu Santo, después de nosotros entrar en guerra espiritual, después de nosotros arreglar nuestra casa, arreglar nuestra vida espiritual, porque hay muchas cosas para tú entender la unción de Dios, para tú entender lo profético. Tenemos que empezar a poner nuestra casa en orden, ¿verdad? Pero mucha gente piensa que, yo voy a venir a Jesús, le voy a dar mi corazón, pero nunca me va a tocar poner mi casa en orden. Nunca Dios me va a exigir a mí. So, cuando miran a los pastores y a los líderes hablando como yo estoy hablando, van a decir, ay no, tú no eres profeta de Dios, porque tú estás viniendo aquí a exigirme y tú estás hablando en la carne. Tú estás hablando y lo que tú hablas no es en el espíritu. ¿Por qué? Porque hay gente que cuando están en el espíritu pueden captar lo que se habla en el espíritu, pero cuando tú estás en la carne, tú no vas a captar. Tú vas a pensar que cuando tú estás en la carne, tú no puedes pensar lógicamente, porque tú estás en la carne. So, cuando tú escuchas a alguien y estás captando y tú quieres captar algo de lo que ellos dicen, tú puedes decir que es carne, ¿verdad? Porque tu carne, ¿verdad?, reconoce la verdad como que si es carne, porque tu carnalidad te hace querer vivir en la carne. Pero cuando tú miras a una persona en el espíritu, ¿verdad?, y tú no quieres vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios en el espíritu, tú vas a mirar a esa persona y tú lo vas a criticar. Tú vas a decir que ellos son carnal. Y cuando tú ves a la gente que son malas, mañosa, y la gente, ¿por qué? Porque tú te dejas, hay gente que se dejan llevar de la apariencia, porque la apariencia engañan, ¿me entiendes? O cuando tú te juntas a una persona en Dios, tú tienes que asegurarte que la persona está caminando correctamente con el Señor. Tú tienes que asegurarte que la persona es bendecida, porque déjame decirte, de lo que yo estoy viendo hoy en día, siempre es los pastores bendecidos por Dios, los pastores que tienen la provisión de Dios, los pastores, los profetas, amén, los apóstoles. Ellos viven bajo una bendición y bajo una cobertura que ni el mismo diablo lo puede tocar, menos que Dios lo permita. ¿Me está entendiendo? Pero ¿qué pasa? El pueblo de Dios se está poniendo rebelde en contra de estos verdaderos profetas, y por tú o dejarte llevar por gente mala, y por tú no hablar y con prédicas así como esta, ¿qué pasa? Que en el futuro la mayoría de gente que no apoyaron a los profetas, que no apoyaron a las cosas de Dios, ¿verdad?, esas son gente que se van a dejar manipular y se van a apartar de la fe. Por eso Pablo, cuando habló en la Biblia y él vio que la iglesia corintea y muchas de las otras iglesias, como ellos se estaban dejando manipular por la brujería, él le dijo a ellos en inglés, who has bewitched you? ¿Quién le ha embrujado a ustedes para ustedes apartarse de la fe, apartarse de la palabra que nosotros le hemos inculcado a ustedes en sus corazones? So, si ustedes quieren predicar al mi Cristo, él está diciendo, ustedes tienen que hacerlo de esta manera, no la manera que se te fue enseñado por aquí, no la manera que te fue enseñado por acá. Si tú amas a Cristo, tú vas a mirar la escritura por ti mismo y tú no te vas a dejar llevar de ningún pastor. ¿Por qué? Porque lo que la palabra que trae el pastor para tu vida debe de ser una confirmación de lo que tú has recibido. So, cuando hay brujas en la iglesia y nosotros queremos identificar cuáles son estas brujas, tenemos que entender que cuando Dios está capacitando a los profetas, también el diablo tiene un plan para descualificarlo también. So, por eso vemos los profetas y hay gente que dicen, ¿tú sabes qué? Yo prefiero ni siquiera ir para la iglesia, porque yo no quiero estar en esos revolú. La casa de Dios no debe de ser así. Por eso mucha gente dice, no, para mí se me hace mejor ir en una iglesia católica, ir a rezar al Padre,
a la María, a la prima, a la tía, ¿verdad? Y ellos dicen, no, yo le voy a prender velones a la abuelita, a la mamá tetita, ¿verdad? Ellos quieren hacer lo que se les pegue su gana, vivir en la idolatría, y ellos no quieren que nadie le diga nada. ¿Por qué? Porque para ellos vivir en la idolatría, para ellos vivir en esas costumbres que ellos han vivido por varios años, para ellos se les hace fácil, ¿verdad? Pero cuando tú eres un verdadero profeta, un verdadero siervo de Dios, tú vas a pagar el precio, el mismo precio que pagó Jesús en la cruz del Calvario, siendo su hijo. Tú vas a ser dispuesto a pagar ese mismo precio. Por eso la Biblia nos dice que quien quiera seguirme y ir en pos de mí, que cargue su cruz. Ve que la cruz pesa, pero la gente que buscan ese evangelio fácil nunca van a estar dispuestos, amén, a cargar su cruz. ¿Por qué? Porque ellos están enfocados en lo que dice el hombre, en lo que habla el hombre, en lo que, si ese te cae mal y ese pastor no es bueno y esa pastora no es buena, pues tú sabes que yo me voy a alinear contigo y yo no voy a hablar con ese pastor y yo no voy a ir para su iglesia y yo no voy a apoyar su ministerio, y eso es demoníaco. Porque cuando ya tú tienes ese corazón, cuando ya tú has escuchado gente hablar así de su pastor, de su pastora, de gente que son buenos, ¿verdad? Ya tú te dejas de contaminar. Por eso tenemos que cuidar nuestro oído, ¿verdad? De lo que nosotros escuchamos, y tenemos que cuidarnos de las personas que nosotros permitimos a entrar en nuestra vida, que permitimos subir en el altar, que permitimos evangelizar con nosotros, que permitimos, ¿verdad?, estar en nuestra vida. Nosotros tenemos que ser muy conscientes hoy en día, amén, para poder avanzar en el ministerio, para poder avanzar en los propósitos de Dios. Nosotros tenemos que tener muy consciente quién es Dios y por qué fue el propósito por cual Él nos ha llamado a nosotros. Cuando eso es tu enfoque, ahí tú puedes empezar a orar, ahí tú puedes empezar a ayunar, porque ya tú estás pagando el precio, ya tú pagaste el precio, ya tú estás teniendo, porque tú sabes lo que pasa. Hay gente que quieren una unción barata. Hay gente que quieren una unción que no le van a costar nada. Un evangelio que no tienen que hacer nada, que todo es bonito, como que si tú estás caminando en un crucero. ¿Verdad que sí? ¿Qué pasa? Excuse me. Cuando uno camina en un crucero, ellos le dan de todo, buffet para aquí, buffet para allá, buffet por todos los lados, ¿verdad? Pero cuando tú entras en un battleship, ¿cómo se dice eso? Un crucero de guerra, ¿verdad? Yo no sé si lo estoy diciendo bien en español, ¿verdad? Pero cuando tú entras en un bote de combate, ¿qué es lo que tú vas a ver? Tú vas a ver balas. ¿Por qué? Porque eso está destinado para la guerra. ¿Me estás entendiendo? Cuando tú tienes que entender, para tú poder identificar a estas brujas, tú tienes que vestirte en toda la armadura, ¿verdad que sí? Como dice la palabra de Dios. No soy yo que lo estoy diciendo, ¿verdad? Lo dice la palabra de Dios, que nosotros tenemos que ser que vestirnos a cada uno de nosotros con la armadura, amén, de Jesús. Y yo tengo ese versículo, yo sé que lo tenía aquí, de la armadura, amén. Yo quiero enseñarte, amén, lo que dice el Señor sobre la armadura. Amén. Yo sé que lo tengo aquí. Amén. Espérate. Beso, hermanos. Ay, no, yo no sé, pues yo lo tenía aquí. Amén. Donde la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que vestirnos, amén, con la armadura de Cristo. Si eso no fuera cierto, ¿para qué tenemos que ponernos la armadura? Es necesario nosotros ponernos la armadura. Es necesario cada día ir al Señor. Amén, Rita, hermana, amén. Es necesario nosotros ir constantemente a la casa de Dios y ponernos o leer nuestra Biblia, levantarnos en la casa y ponernos esa armadura, amén, esa armadura espiritual para protegernos de la artimaña del enemigo, porque la gente que no le gusta mis prédicas, la gente que no le gustan cómo yo hablo y la gente que me señalan son gente que le gustan la mentira, ok, porque si tú eres una persona que ama a Dios y a ti te ama la verdad, y si tú eres un cristiano que quiere tener la casa de Dios en orden y que quiere dar buen testimonio de la cosa de Dios, pues
esta palabra te va a caer bien. ¿Por qué? Porque tú vas a saber en tu espíritu, ella no está hablando nada malo. A lo mejor lo está hablando fuerte, no estoy de acuerdo con eso, pero no pueden decir, amén, que yo estoy hablando mentira. Amén. No pueden decir que lo que yo estoy hablando no es correcto, ni es cierto, ni pueden decirme a mí, oh, yo no sé lo que tú estás hablando, porque todo el mundo va a mirar y va a analizar de acuerdo a su nivel. ¿Me entiendes? Pero yo, que vengo de ese mundo de la santería, que vengo de ese mundo del ocultismo, yo entiendo, amén, de acuerdo a la reverencia que me ha dado el Señor, ¿verdad? Lo que está pasando en el evangelio, lo que está pasando en nuestra iglesia, lo que están pasando con muchísimas familias, amén, alrededor de todo el mundo, diferentes casas, diferentes hogares, diferentes iglesias, diferentes trabajos. Yo puedo entender y captar que para este momento, con todo lo que está pasando en el mundo, amén, nosotros tenemos que estar más atentos que nunca, porque el enemigo, nosotros no le vamos a dar al enemigo lo que el enemigo quiere. Nosotros no nos vamos a dejar vencer, amén, por lo que el enemigo quiere. Lo que él quiere es desbaratar la iglesia, desbaratar los llamados de los pastores, desbaratar los llamados de los líderes, y nosotros, amén, aleluya, no se la vamos a dar fácil. Nosotros nos vamos a parar en la brecha, nosotros vamos a predicar la verdad, nosotros vamos a sonar la trompeta, nosotros vamos a seguir escuchando la voz de Dios como lo hizo Noé, ¿verdad? Noé, cuando estaba predicando la palabra de Dios, ¿qué fue lo que él hizo? Él le dijo a miles de gente en su generación, esto es la palabra de Dios, esto es lo que está pasando, esto es lo que Dios dice. Dios dijo, voy a mandar lluvia, amén, y Dios dijo, voy a acabar con todos ustedes, con toda la humanidad, y la gente se burlaban de Noé. ¿Y qué dice la Biblia de Dios? Que en la venida de Cristo, amén, nadie sabe el tiempo ni nada, pero la Biblia dice que los tiempos iban a ser como los de Noé, donde la gente iban a ser sordos, donde la gente no querían escuchar, donde la gente no tenía miedo de perder su salvación, donde la gente no querían escuchar, ¿verdad? So, ¿qué dice la palabra de Dios? Que en los últimos días iba a ser como los tiempos de Noé. Y hermanos y hermanas que están escuchando y los que van a ver este video, es tiempo de nosotros cuidar nuestra salvación. Es tiempo de nosotros enfocarnos en nuestra iglesia y cuidar de nuestros pastores. Es tiempo de cuidar de nuestros líderes, de nuestros hermanos en la fe. Es tiempo del pueblo de Dios de estar siendo tan ñoño, ¿verdad? Y tan llorón, ¿verdad? Y dejándose manipular y engañar por esas brujas. Es tiempo de nosotros capacitar, amén, y dejarnos moldear de gente que tienen frutos, amén, gente que son trabajadores, ok, gente que están parados en la brecha tratando. No le hagamos el trabajo más difícil a los pastores. No le hagamos, amén, las cosas difíciles para ellos y su familia. Porque si tú amas a Dios, tú vas a amar los profetas. Amén. Tú vas a amar a los pastores. Tú vas a amar a los líderes. Tú nada más no lo vas a decir por boca, ¿verdad? Oh, sí, yo amo a Dios, pero ese pastor, esa pastora, eso hermanito, no, nosotros no podemos caminar con ese corazón. Tenemos que tener un corazón de amor. Si nosotros queremos entrar en el reino del Señor, si nosotros no queremos ser partícipe con el infierno, si nosotros no queremos ser partícipe con Satanás y con todos sus demonios, nosotros tenemos que aprender como cristianos a ser maduros en la casa de Dios, a estar atentos. Amén. Yo no sé cómo se dice en español, the watchers. Nosotros tenemos que ser los vigilantes de la casa de Dios. Tenemos que estar unidos. Amén. Tenemos que estar en el mismo sentir y dejar esa crítica de los hermanos peleando con hermanos, pastor con pastor, guerra y gente. Esto no es una ganga. Estamos hablando del evangelio de Jesucristo. Estamos hablando de que tenemos un Dios que viene en las nubes y Él viene por su iglesia y Él está buscando un remanente. Amén, que va a estar listo, amén, que va a estar preparado, amén, que va a estar capacitado, amén, que está listo para dejar este mundo y está listo para dejar todos los placeres y todas las cosas que contaminan en este mundo y afiliarse a las cosas de Dios y los propósitos de Dios para nuestra salvación, amén, para que nosotros podamos participar en lo que es la vida eterna, porque nosotros estamos aquí en este mundo, pero todo el mundo tiene que morir, todo el mundo tiene que
que ser juzgado por Dios. Y esos son los momentos que lo que hacemos ahora mientras estamos vivos es ahí donde realmente se va a ver los frutos de lo que tú piensas con tu cabeza y lo que tú percibes con tu corazón. So, si tú percibes y piensas en tu cabeza que lo que yo estoy hablando es bobería, pues eso es lo que tú vas a vivir, una vida desordenada. Porque cuando tú aprendes a escuchar y abrir tu oído, abrir tu mente, abrir tu corazón y poner lo que yo digo con la escritura, ¿verdad? Decir, porque si tú coges lo que yo digo y tú dices, wow, lo que ella dice, ella tiene valentía, ¿verdad? Ella no es hombre, pero tiene unas pelotas bien puestas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay gente que no le van a gustar mi forma de hablar, pero es la verdad. Hay gente que van a decir, mira, esa tiene los tacones bien puestos. Ella habla la palabra de Dios como que se tiene que hablar, pero lo dice en amor y lo dice en verdad. ¿Por qué? Porque no soy hipócrita ni soy religiosa, ¿ok? Yo soy una mujer de Dios, llamada por Dios, pero yo amo a Dios y tengo celo para las cosas de Dios. Y estoy muy cansada, amén, desde la última vez que yo hice ese video hace 4 años. Con todo lo que yo he experimentado, estoy muy cansada de ver los pastores sufriendo. Estoy muy cansada de ver el daño que hacen estas brujas y estos brujos y estos lobos que llevan a la iglesia. Estoy cansada del pueblo de Dios que esté, como una oveja, sin cabeza. Una oveja así como que no puede percibir las cosas en el espíritu. Por eso Pablo dijo, ok, hay tiempo que nosotros te vamos a mimar. Hay tiempo que tú vas a beber leche, pero llega un momento donde tú tienes que aprender a comer comida sólida. Y la comida sólida es bueno para ti, porque si tú no puedes ser lo básico, porque mucha gente quiere la bendición, y con esto voy a terminar. Mucha gente quiere la bendición y mucha gente quiere tener la autoridad en guerra espiritual para que los demonios se sometan. Pero yo te voy a hablar a ti claramente. Si tú no tienes la fundación básica, que es aprender a orar, si tú no puedes tener la fundación básica de ayunar cada semana, si tú no puedes tener la fundación básica para dar tus diezmos y ser fiel con Dios para llegar al cielo, ¿verdad? Y tú no puedes servir en tu iglesia, tú no tienes tiempo nunca para ayudar a los pastores y tú nunca tienes tiempo para avanzar y someterte. Yo te lo voy a decir a ti así bien claro, no te vistas para el cielo porque no te va. Amén. Si tú te dejas llevar de esos brujos y esos pastores satánicos y esos profetas malignos, tú nunca vas a ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque te envolviste en el bochinche, te fuiste de tu iglesia, ya tú no tienes pastor, te pasa en una iglesia y no ves el poder de Dios, te vas en otra iglesia, todo el mundo, tú tienes descendimiento, pero tú sabes que hay mucha gente, mira, es 99.99% de las personas que tienen mucha sabiduría, que ven esto y ellos pueden tener sabiduría para eso, pero a veces para su propia vida no tienen ese mismo descendimiento para decir, no, yo me voy a juntar con la gente buena, yo me voy a juntar con los que son de Dios, yo me voy a juntar, ¿verdad? Con la gente para agradarle a Dios y no para agradarle al hombre. Cuando tú puedes ser fiel con Dios, en ese momento Dios va a empezar a ser fiel contigo, porque ya Él sabe que todas las tormenta, todo lo que tú pasaste, no te pudo tumbar. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Que cuando los que están plantados, ¿verdad? En el Señor, los que están ahí, que van a ser plantados como el río, ¿verdad? Y que cuando ellos crezcan, ¿verdad? Nada va a venir y ellos van a seguir floreciendo, ¿verdad? No sé cómo decirlo en español en la escritura, amén, pero hay una palabra de Dios en inglés, amén, que habla de eso, que when you found it, ¿verdad? En la palabra de Dios, yo lo voy a tratar de poner aquí, todos esos versículos, para que ustedes lo puedan mirar, para que ustedes lo puedan capacitar, y para que ustedes puedan escucharlo y para que ustedes puedan crecer. ¿Me entiendes? Cuando tú estás plantado en el Señor, tú puedes estar en los ríos y pueden venir las corrientes y pueden venir tantas cosas, amén, para tratar de secarte, pero nada te va a secar, porque cuando tú estás en el Señor, tú vas a estar floreciendo siempre, donde quiera que tú vayas, lo que sea que tú haces, cuando tú tienes la gracia del Señor y el sazón, el adobo, el sofrito de la que viene a través de su Santo Espíritu, amén,
no hay demonios, no hay brujas que van a poder perturbarte. Y si te dañaron y te hicieron la guerra, amén, tú eres bendecido, porque cuando los demonios y los brujas y los brujos se levantan en contra de ti para tratar de hacerte a ti la guerra, como dice la palabra de Dios, bendecido eres tú cuando te hacen la guerra, bendecido eres tú cuando hablan mal de ti, bendecido eres tú cuando se están levantando en grupo de cucaracha, amén, para tratar de terminar con tu ministerio, para tratar de terminar con tu llamado. ¿Tú sabes por qué? Porque se lo hicieron a Jesús, se lo hicieron a todos los discípulos, y si se lo están haciendo a usted o a tu iglesia o a tus líderes, mira, son bendecidos, porque esto es el proceso que todos los discípulos tuvieron que pasar, y eso es el proceso que todos nosotros, los profetas, los pastores, evangelistas, salmistas, esto es el proceso que cada uno de nosotros tenemos que pasar. Pero Dios no lo está haciendo para que sea en vano, y como te dije en el principio del video, Él no lo está haciendo para castigarnos, Él lo está haciendo para fortalecernos. So, espero que todo lo que yo hablé en este video hoy he llenado tu mente con sabiduría, he llenado tu mente con entendimiento, y te ha ayudado a ti ver las cosas de otra perspectiva, para que tú puedas ir alineándote a las cosas de Dios en una manera que produce firmeza, amén, en una manera que produce un harvest, amén, que vaya a producir ¿cómo se dice harvest? Para que tú puedas tener una cosecha, amén, así fructífica, que tú puedas tener una cosecha buena y no una cosecha mala, amén, llena de espinas, llena de cucarachas, llena de cosas. No, Dios dijo, vayan, tú lo vas a conocer a la gente por los frutos que dan. Y si tú quieres saber qué clase de fruto dan ciertas personas, solamente ponte a mirar su vida, ponte a mirar si ellos trabajan, si ellos ayudan, si ellos tienen disciplina, si ellos oran, si ellos buscan de Dios, si ellos tienen disciplina, ayunan, diezman, trabajan. Ahí tú vas a ver los frutos de ellos. O no te dejes llevar por brujas, amén, por brujos, por gente satánica, demoníaca que no tiene fruto. Cuídate de esa gente y prepárate para la venida del Señor, amén. Los quiero mucho. Dale like a este video, compártelo, amén, en tu Facebook, compártelo en el YouTube, amén, compártelo para que otra gente también pueda ser bendecido, amén, por este video. Y también, si tú conoces un pastor que está pasando por estos problemas, con su esposa, con sus hijos, tú conoces hermanos en la fe que están pasando por estos problemas, coge el video, dale copia el enlace y mándaselo para que ellos puedan ser fortalecidos a través de este video, para que ellos digan, tú sabes qué, yo no me voy a rendir, esta es mi asignación y yo no voy a llorar ni voy a sentirme, verla como poca cosa por lo que está haciendo el enemigo, sino que se van a fortalecer en la palabra y van a estar listos para entrar otra vez en el campo de batalla. Amén. Los quiero mucho y que el Señor me los bendiga. Bendiciones.